¿Qué tal, amigos y hermanos en Cristo? Les saluda como siempre su hermano Antonio García Hernández en este su canal Estudiando la. Bienvenidos a la última escuela sabática del año 2024. Quiero decirles que saber que Dios mantiene el control de este mundo en la palma de sus manos nos concede la paz y seguridad de que al final seremos más que vencedores en Jesucristo. Sí, en medio de un mundo que vive en constante confusión, en constante guerras y rumores de guerras, en constante corrupción e impunidad en muchas naciones, transgrediendo, sin duda, todas tus leyes que tú nos has dado para que seamos felices, para que vivamos en paz, tengamos seguridad hasta la venida de tu Hijo amado por segunda vez. Por eso al Espíritu Santo dice allí en Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, amén. Estamos ya entonces en la última lección de este cuarto trimestre del año 2024. Y es la lección 13 para el 28 de diciembre del año 2024. Prácticamente estamos despidiendo con este repaso de lección el presente año. Y el título de esta lección, que es muy interesante y muy importante en nuestro estudio de la Biblia, de la palabra de Dios, del libro, es epílogo, conocer a Jesús y su palabra. La palabra epílogo es una palabra que se utiliza generalmente para anunciar, describir lo último de una obra. En este caso, de esta lección del Evangelio de Juan, temas del Evangelio de Juan. Así que vamos a la introducción de esta semana. En esta semana estudiamos algunos de los puntos claves del Evangelio de Juan que pueden ayudarnos a ir más allá del mero conocimiento mental de Jesús para, en cambio, conocerle mejor y permanecer más estrechamente en Él y en su palabra. Vimos a Jesús teniendo una reunión en Galilea con sus discípulos y lo integra con el tema de cómo conocemos a Jesús y la palabra de Dios. Un concepto que recorre todo el cuarto evangelio. Nosotros hoy podemos correr el peligro de hacer lo mismo, escuchar o incluso leer la palabra de Dios, pero no escucharla, no permanecer en Jesús y no obedecerlo. Es decir, no aceptar como luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones. Repito, no aceptarla como luz que debe guiar nuestros pensamientos y acciones, refiriéndonos a la palabra de Dios. Desafortunadamente aquí es donde quizás sin saberlo se encuentran demasiados cristianos. Y antes de ir al punto central, como siempre, quiero invitarles para que me acompañen a tener una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, porque solamente tú, Señor, mereces toda la suprema alabanza y gloria. Y te pedimos humildemente que puedas perdonar nuestros pecados, que puedas limpiarnos, Padre eterno, que puedas curarnos de nuestras heridas, que puedas, oh Señor, purificarnos y que puedas ayudarnos en esta hora, que puedas habilitarnos con poder para que podamos entender
esta última lección de este trimestre. Y Señor, Padre eterno, queremos tu bendición en esta hora. Queremos suplicarte que tu Espíritu Santo, Padre eterno, pueda ayudarnos, pueda conducirnos en esta hora y que podamos encontrar en tu palabra palabras de vida y para vida eterna, Señor. Gracias, oh Padre, porque en Cristo Jesús te suplicamos humildemente todo. Amén, amén. Vamos al punto central de la lección, de este repaso de lección, la lección número 13, que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Es un texto muy conocido por todos nosotros, que sin duda Jesús dirigió a los fariseos, a los sacerdotes, a todos los del Sanedrín en ese tiempo. Les dijo: ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas se testifican de mí. Ellas testifican de mí. Vamos nuevamente a leer este texto que es muy importante para todos nosotros. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. ¿Qué dice? Escudriñar las Escrituras. En este pasaje puede traducirse como una simple afirmación, escudriñar las Escrituras, o como una orden, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El contexto parece indicar que lo más probable es que estas palabras sean una sencilla declaración de Cristo a los judíos. Escudriñad las Escrituras porque pensáis tener vida eterna en ellas, y ellas testifican en cuanto a mí. Desde el Antiguo Testamento existía la creencia entre los judíos de que el conocimiento de la ley les garantizaba de por sí al hombre la vida eterna. Por ejemplo, se dice que Hillel, rabino del siglo I antes de Cristo, afirmó: uno que ha atesorado para sí las palabras de la Torá ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. Mishnah Avot 2.7. Jesús aquí se refiere a esta creencia para recordarles a los judíos que las escrituras en las cuales ellos pensaban encontrar la vida eterna eran precisamente los escritos que testificaban de él. Patriarcas y Profetas, página 383. También este pasaje ha sido usado con eficacia como una orden para estudiar las Escrituras. Si los judíos las hubiesen escudriñado con los ojos de la fe, hubieran estado preparados para reconocer al Mesías cuando Él estuvo entre ellos. Un pasaje idéntico a este versículo aparece en un evangelio apócrifo, descubierto en Egipto en un papiro escrito no después del año 150 después de Cristo, que dice: volviéndose a los gobernantes del pueblo, dijo esas palabras: escudriñad las Escrituras, aquellas Escrituras en las cuales pensáis tener vida, ellas son las que testifican acerca de mí. Esta referencia está en un papiro Harton 2, líneas 5 al 10, texto griego en H. Idris Bell y T. C. Skeat, fragmentos de un pasaje del Evangelio. Londres, 1935, páginas 8 al 9. Un pasaje como este parece haberse basado en el Evangelio de Juan y por lo tanto es una prueba importante de la existencia de ese Evangelio durante la primera mitad del siglo II. El hecho de que el papiro que contiene ese Evangelio del siglo II, apócrifo, fuera descubierto en Egipto, indica que indudablemente el Evangelio de Juan había circulado allí a una distancia considerable de Éfeso.
su probable lugar de origen durante algún tiempo antes de que fuera usado para la preparación de un relato apócrifo sobre Cristo. Esto, junto con el papiro Reynolds de Juan, es una evidencia significativa de la validez de la fecha tradicionalmente atribuida al cuarto evangelio cerca de fines del siglo I después de Cristo. A través de las mujeres, Jesús había dado esta orden a los discípulos: id y dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mateo 28:10. Mientras aún estaban en Jerusalén, Jesús se apareció 2 veces a ellos. Luego partieron para Galilea. Allí estuvieron en el tercer encuentro con Jesús. Este encuentro constituye el epílogo del Evangelio de Juan. Repasaremos también el principal objetivo por el cual escribió Juan su Evangelio: conocer a Jesús y su palabra. En este epílogo podemos ver la restauración de Pedro de parte de Jesús y de qué manera Jesús logró enfocarlo. Juan 21, versículos del 20 al 22. Conocer a Jesús y su palabra. La luz y las tinieblas, y cómo interpretar la palabra, y además de cómo permanecer en Jesús. Esos son los 2 puntos importantes que vamos a ver. Vamos al epílogo del Evangelio de Juan. La restauración de Pedro. Para ello vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Siempre que había escuchado yo hablar acerca de esta cita, venía a mi mente lo que muchas veces sucedía con hermanos ya consagrados a Jesús, que en vez de pastorear a los nuevos discípulos de Jesús para que fueran creyendo o creciendo en la fe, los descuidaban. Esa era mi interpretación de esta cita, ¿verdad? Vamos a ver en esta lección de qué manera el autor de la lección interpreta esta cita, ¿verdad? Hago un paréntesis. Este repaso de lección, sin duda, es de gran apoyo para cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos. Sin embargo, la recomendación es que estudien el repaso de escuela sabática para adultos oficial, el que la iglesia proporciona cada trimestre. Cierro el paréntesis. La restauración de Pedro es el punto. Voy a pescar. ¿Qué impulsó a Pedro a volver a su antigua actividad? Esa parte es interesante, ¿verdad? Después del chasco que habían sufrido los discípulos al ver a su maestro, a quien ellos mismos habían dicho que era el Hijo del Dios viviente, crucificado en un madero, en una cruz, y morir. El primer impulso que tuvieron varios discípulos de Jesús es volver a su antigua actividad. Voy a pescar. Y la pregunta es: ¿aburrimiento por la espera? ¿O la necesidad de conseguir recursos para su mantenimiento, el de los demás? ¿Remordimiento? ¿Inseguridad? En todo caso, la noche de pesca otra vez fue un fracaso para Pedro y los demás discípulos. Pero la inesperada aparición de Jesús cumplió 2 propósitos. Número 1, asegurarles que Él proveería para sus necesidades y restaurar públicamente a Pedro. La pregunta que le hace Jesús a Simón Pedro es una pregunta
Muy interesante. La palabra que se utiliza aquí es agapao. ¿Verdad? Cuando le pregunta Jesús si le ama. Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí en el versículo 5 se utiliza la palabra fileo. Y Pedro, dejando atrás su anterior arrogancia, ahí cuando dijo en el capítulo 13, versículo 37 del Evangelio de Juan, mi vida pondré por ti. Esta vez admitió humildemente que por sí mismo no podía llegar a amar como Jesús lo amaba. Su única seguridad era ponerse en manos de Jesús. Y él le respondió, tú sabes. Como Pedro, tú y yo debemos de poner en manos de Jesús nuestras vidas y no confiarnos en nuestra propia opinión, en nuestros propios pensamientos, en nuestro corazón, ¿no? Porque el corazón nos traiciona muchas veces. Hacemos cosas que no deberíamos de hacer y las que debemos de hacer no las hacemos, dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 7 del libro de Romanos. Ahora, Pedro no solamente necesitaba ser restaurado a su posición, a su lugar dentro de la iglesia de Jesucristo, sino también necesitaba el enfoque correcto, porque aun cuando Dios, Jesucristo, en su inmensa, inagotable misericordia, nos considera, nos perdona y nos ubica nuevamente, dándonos un lugar, nuevamente podemos caer otra vez en el error. Por eso era necesario un enfoque correcto en Pedro. Porque miren lo que dice ahí en Juan 21:21. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Pedro había recibido una revelación notable acerca de su propio futuro y debiera haber quedado contento con lo que el Señor había creído conveniente revelarle. Pero el apóstol estaba curioso por saber el futuro de Juan. Jesús aprovechó la oportunidad para grabar en Pedro la importante lección de poner en primer lugar lo que es más importante. ¿En qué momento? En el momento que Jesús le dijo, sígueme, ahí en el versículo 19. Y la respuesta de Jesús fue clara, no te tiene que importar lo que los demás hagan, tú sígueme, ahí en el versículo 22. Seguir a Jesús, sin duda, es un privilegio inmerecido y el Señor nos lo da por gracia, no porque nos lo merezcamos. Sin embargo, muchas veces no lo tomamos así, ¿verdad? Y nos hacemos conjeturas. Queremos solamente estar por encima de los demás. En este caso, Pedro le importaba mucho qué pasaría con Juan. Algunos pensaron que Jesús estaba diciendo que Juan estaría vivo cuando él regresase. Sin embargo, no era así. El problema no era cómo o cuándo moriría Juan. Lo importante es seguir personalmente a Jesús sin importar lo que otros hagan. La idea es centrarnos en Jesús. Ahí es donde debemos enfocarnos en lugar de hacerlo en otras personas que nos pueden decepcionar o incluso lastimarnos. Ahora, el otro punto es conocer a Jesús y su palabra. Qué importante es conocer a Jesús y su palabra. Es muy importante. Vamos a este punto, la luz y las tinieblas. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 5, miren lo que dice. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando hablamos de la luz, hablamos de una luz del amor divino manifestado en el Verbo encarnado. Cuando hablamos acerca de las tinieblas, se refiere a las tinieblas espirituales del pecado, la oscuridad mental de la ignorancia acerca del amor y la misericordia de Dios y la inevitable perspectiva de muerte.
La luz de la vida vino a este mundo para desvanecer esta mortaja de oscuridad. Hablando entonces en términos espirituales, ¿de dónde procede la luz? De Cristo. ¿De dónde proceden las tinieblas? Vamos a Hechos 26, 18, para que sea la palabra de Dios la que nos responda. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de la luz a las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Una vez abiertos los ojos podrán ver con certeza la muerte al fin del camino por el que andaban. Esto debía inducirlos a cambiar de rumbo. Es importante entonces entender que las tinieblas están relacionadas con el enemigo de las almas, con Satanás. Es decir, las tinieblas preceden a Satanás. Caso contrario, la luz procede de Dios. A causa del pecado, este mundo pasó a estar bajo el dominio de Satanás y por tanto a ser un mundo de tinieblas. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Juan nos dicen que no amemos las cosas del mundo. Jesús es la luz y por tanto quien sigue a Jesús no estará en tinieblas. Juan 1, versículos 4 y 5. Por el contrario, quien se aparta de la luz está en tinieblas. Si aplicamos este principio al estudio de la Biblia, veremos que estar unidos a la luz nos lleva a la verdad. Y estar en tinieblas nos lleva al error y a la mentira. Juan 8, 42 al 45. Vamos a leerlo. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, noten aquí, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y luego hace una pregunta a Jesús, a los fariseos, a los sacerdotes del Sanedrín, ahí en el versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y luego viene esta cita que ya hemos estudiado, ¿sí?, en otros temas, donde Jesús les habla de una manera muy fuerte a los fariseos y sacerdotes del Sanedrín en Israel. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Todos los que andan en tinieblas, sin duda, los deseos de su Dios, Satanás, quieren hacer. ¿Cómo interpretar la palabra de Dios? Quiero invitarles para que vayamos a la Biblia, al capítulo 12, versículo 49. Tomen sus Biblias. 12:49 del Evangelio de Juan. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Considerando el contexto de esta cita, vemos que al rechazar la palabra de Jesús, los judíos estaban rechazando a Dios el Padre, a quien profesaban adorar. Jesús procuró advertirles de esto. Así también sucede cuando los hombres rehúsan las palabras de los mensajeros del cielo. Rechazan no meramente a los mensajeros, sino también a aquel que les dio su mensaje y los envió. Ver Mateo 10:40. Jesús no interpretó por sí mismo las Escrituras, ni enseñó nada de su propia invención.
Siempre se dejó dirigir por el Padre Celestial. Juan 12, 49 al 50. Al acercarnos a la Biblia, debemos seguir el mismo método, es decir, dejarnos guiar por Dios mediante el Espíritu Santo. Juan 14, 26 y 6, versículo 45. Al estudiar la Biblia, basándonos en nuestra propia opinión, intentando amoldarla a nuestros conceptos, la desposeemos de su poder transformador y vivificante. Dice el apóstol Pablo, ahí en Hebreos 4:12. Vamos a leerlo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es la palabra de Dios. Nuestra actitud debe ser la de escuchar y obedecer, es decir, poner en práctica aquello que Dios nos enseña a través de su palabra. ¿Cómo interpretar la palabra? Escuchando y obedeciendo y poniéndolo en práctica. Esta dinámica de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Cristo Jesús, hacia el Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús dice ahí en Juan 14, 23, el que me ama, mi palabra guarda y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Interesante, ¿no? Aquí hago un paréntesis. Cuando dice vendremos, está hablando en plural, resalta la unidad del Padre y del Hijo. Ellos vienen de acuerdo con lo que aquí dice, para morar espiritualmente en el corazón del creyente, de modo que hay una unidad no solo entre el Padre y el Hijo, sino entre el Padre, el Hijo y el creyente. Vamos al último punto de esta lección, permanecer en Jesús. Juan 15:5. Juan 15:5. Yo soy la vid, dice Jesús. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:7. Es imposible que el hombre por su propia fuerza escape del abismo del pecado en el que ha caído y dé frutos de santidad. Camino a Cristo, página 16. Doquiera los hombres se aferren al principio de que pueden salvarse por sus propias obras, no tendrán una barrera contra el pecado. O sea, todas las gentes, página 26 y 27. Jesús es como un imán, tiene la capacidad de atraer al pecador. Juan 12:32. Al acercarnos a Él somos revestidos de su luz. Por eso el apóstol Juan dice ahí, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, sino sea luz. Al acercarnos a Él somos revestidos de su luz. Entonces, el Evangelio de Juan muestra muchos ejemplos de personas que fueron atraídas a Jesús, lo aceptaron y fueron transformadas. Sin embargo, otros, a pesar de ser atraídos a Él, lo rechazaron. Pero Jesús fue más allá. Dijo que no es suficiente ser atraídos y aceptarle. Debemos permanecer en Él. Ahí en Juan 15, del 1 al 4, donde habla de la vid verdadera. Versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y aquí es importante resaltar que Jesús es la vid verdadera.
Fuera de Él, nosotros no podemos llevar ningún fruto. Fuera de Él, no podemos ser limpios. Toda su gracia, todos sus méritos son imputados a nosotros mediante la fe en Él. Por eso permanecer en mí y yo en vosotros. Ahora, al acercarnos al fin, es una necesidad básica permanecer en Jesús para no ser arrastrados por falsas interpretaciones acerca de Dios y su palabra. ¿Y cómo podemos permanecer en Él? Guardando sus mandamientos. Si guardaras mis mandamientos, dice Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esto, sin duda, en la Biblia es una expresión de amor. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Segunda de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Es decir, este es el amor del cual estoy hablando. Luego Juan define ese amor como andar según sus mandamientos. El amor no solo consiste en albergar sentimientos de bondad hacia otros, sino observar la conducta de vida para con nuestros prójimos, como se indica en el mandamiento de Dios. Esos mandamientos fielmente observados dan como fruto demostraciones prácticas de amor hacia nuestros semejantes. Vamos, como siempre, a terminar este repaso de la lección con una cita, con una joya inspirada del Espíritu Profecía, que se encuentra en Obreros Evangélicos, página 170, por Elena G. de White. Una brillante luz resplandece sobre nuestra senda hoy en día y nos induce a aumentar nuestra fe en Jesús. Debemos recibir todo rayo de luz y andar en él, a fin de que no constituya la causa de nuestra condenación en el juicio. Nuestros deberes y obligaciones se vuelven más importantes a medida que se aclara nuestra visión de la verdad. La luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas, y al parecer ella, la vida y el carácter de los hombres debe cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Al recibir mayor luz, los hombres deben ser reformados, elevados y refinados por ella. Hemos llegado al final de este repaso y de este trimestre, cuarto trimestre del año 2024, esperando sinceramente que hayamos podido entrar a sus hogares en el nombre de Cristo Jesús, y que al recibirle a Él, por la gracia de Dios, le hayamos conocido aún más, y por ese conocimiento nos ayude a alcanzar su gracia y su justicia, porque no hay otro nombre dado bajo los cielos en el que podamos encontrar salvación. Es en Cristo en el que podemos nosotros confiar y estar siempre seguros de que estamos en el camino correcto. No me resta más que darles las gracias a cada uno de ustedes por escucharnos durante todo este año. Pero también quiero desearles, aunque estas frases pudieran ser parte del mundo, desearles lo mejor de lo mejor en estos días, en que la mayoría de los hombres y mujeres tienen un corazón receptivo en el nacimiento del amado
y Salvador Cristo Jesús. Deseo a ustedes una y mil bendiciones y envío, como siempre, muchos abrazos fraternales a cada uno de ustedes, esperando que nos acompañen el siguiente año en el estudio de la palabra y en el conocimiento del Evangelio. Por último, quiero rogarles para que todos aquellos que nos han